Bienvenidos al cuarto módulo de este pequeño curso sobre la Convención Interamericana. Como mencionábamos, esta convención prevé 26 derechos que deben ser promovidos para que las personas tengan acceso a sus derechos humanos, a un bienestar pleno. Muchos de ellos, los más importantes para nuestra tarea como difusores de la Convención Americana, fueron tratados en los módulos 2 y 3. Pero aquí no quería dejar de mencionar otros derechos que, como les mencionaba, toda esta gama de derechos que hemos visto hasta el momento son válidos a sí mismos como para las personas mayores, como para los adultos de todas las edades y para los niños, niñas y adolescentes. Simplemente hacemos una distinción en el caso de las personas mayores, dada la vulneración de derechos que han sufrido, que ha sido la justificación, la fundamentación para que exista hoy en día esta convención que los prevé específicamente, que haga este detalle específico al respecto de qué sucede con las personas mayores como sujetos de derechos. Y aquí hablamos de otros derechos como por ejemplo el derecho a la vivienda, una vivienda accesible, segura, que cuente con servicios básicos de luz, gas, cloacas. Esta convención habla sobre todo también de que las personas mayores tengan acceso a programas de vivienda, a préstamos para poder adquirir su vivienda, para poder alquilar su vivienda. Y esto, por supuesto, se condice con nuestra Constitución Nacional. También hablamos del derecho a la propiedad que asiste a las personas mayores, es decir, que no por el paso del tiempo las personas mayores van a dejar de poder acceder a sus bienes o de poder administrarlos o poder disponerlos, enajenarlos, heredar o hacer herederos a otras personas. En estos casos, designar herederos a otras personas. En estos casos siempre tiene que respetarse su capacidad jurídica para poder decidir en cuestiones patrimoniales y en el caso de que estemos en la duda de que la persona mayor tenga esta capacidad jurídica, siempre comenzar con un proceso de determinación de la capacidad jurídica. Nunca extralimitarnos, nunca tratar de vulnerar su derecho a disponer de su propiedad libremente. También hablamos de un derecho muy fundamental, que es el derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos que sean crueles. Aquí ya hablamos de cosas que nos pueden parecer como muy lejanas, pero en el caso de la Convención Interamericana existe una relatora que se encarga de ver si esta convención está siendo efectiva en los países y ella misma ha mencionado que algunos tratamientos que son frecuentes como por ejemplo las sujeciones, tanto físicas como químicas. Cuando hablamos de sujeciones, hablamos de la inmovilización de la persona mayor en una camilla, en una silla de ruedas, que son tratamientos que se pueden brindar en el marco de una intervención médica o de salud prolongada cuando la persona mayor así lo requiere, pero por un periodo muy corto que tiene que ser hasta asegurar su integridad física. Pero estas sujeciones físicas o químicas suelen en algunos casos ser extralimitadas. Y esto ha mencionado nuestra relatora que es un caso de tortura, es un caso de trato cruel, por lo cual no están ajenos a nuestra realidad cotidiana. Basta con ver cómo han sido tratadas muchas personas mayores en casos muy paradigmáticos donde se ha vulnerado su acceso a la autonomía y su acceso a la salud, para mencionar que estas sujeciones son muy frecuentes. Por lo cual, el derecho a la tortura, a evitar ser sometido a tortura está muy vigente para nosotros y incluso la Argentina ha ratificado la Convención contra la Tortura, otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes y está muy vinculado a estos tratamientos, a esta vulneración de derechos, a esta violencia que es extrema y que se sigue dándose a las personas mayores. También hablamos del derecho a la cultura, que nos asiste a todos, pero específicamente se busca garantizar que la persona mayor tenga acceso a las manifestaciones culturales, a que se transmita su cultura, a que sea receptada su cultura y al reconocimiento del patrimonio intergeneracional. Es decir, las personas han dado mucho a lo largo de la vida, tienen mucho para dar y tienen un rol fundamental en la transmisión de los momentos históricos que ha sido parte. Por lo tanto, es muy importante también para nosotros este derecho. También, así como tienen acceso a la cultura, también te debe ser garantizada el acceso a la recreación, al esparcimiento y al deporte. Y acá mencionamos de que estos aspectos forman parte de una vejez saludable, de un envejecimiento activo. Y por lo tanto, para que las personas puedan acceder
a la recreación, al deporte, a la cultura, tienen que haber espacios que sean accesibles para ellos y para ellas y tienen que haber recursos que sean accesibles. No olvidemos que muchos de estos espacios, sin decirlo abiertamente, pueden ser expulsivos para las personas mayores cuando, por ejemplo, hay reglas al respecto de la edad de los participantes o cuando, por ejemplo, no es accesible el espacio, tiene escaleras, no tiene rampas, no tiene ascensores, no es apto el espacio para una persona que camina con algún apoyo. Entonces, todas aquellas pequeñas acciones que limitan la participación de las personas mayores en este tipo de actividades deben ser evitadas para que podamos garantizar que todos sean parte. Y muy vinculado con esto, también se establece el derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal. Es decir, que no solo la vivienda de la persona mayor tiene que estar adaptada para sus necesidades, sino que progresivamente busca que los estados garanticen que la infraestructura urbana, el transporte público, los servicios que se brindan a las comunidades tengan en cuenta las distintas diversidades funcionales. Es decir, no todos ejercemos nuestra funcionalidad de la misma manera, no todos podemos usar nuestro cuerpo de la misma manera. Y por eso es necesario que para cada necesidad diferente, para cada diversidad, hayan distintas herramientas, distintos mecanismos que hagan posible la participación de todos. Como puede ser, por ejemplo, iluminación. Una persona que no ve bien generalmente se va a recluir, va a evitar salir de su casa porque va a tener miedo a lastimarse, miedo a que le suceda cualquier cosa. Por otro lado, también tiene que haber rampas, barandas, señalización para que la persona se pueda manejar de manera autónoma e independiente. También tenemos que promover que los transportes sean lo más adecuados posibles, sean adaptados a las distintas necesidades. Todo esto la convención lo estipula muy bien, si van a su articulado lo van a leer con mayor detalle, pero también en Argentina existe la Ley de Accesibilidad para Personas con Movilidad Reducida, que es la Ley 24.314, con la cual van a ver muchos carteles que hacen referencia a espacios para las personas con movilidad reducida. Y también podemos ir a la Ley de Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad para hallar algunos otros mecanismos que ya están receptados en nuestra ley, pero siempre, siempre recomiendo que vayan a leer el articulado de la convención, porque aquí tenemos un espacio y un tiempo muy limitado, pero el articulado de la convención es muy detallado, explicitando norma por norma cuáles son las recomendaciones que le hace a los estados para cumplimentar de mejor manera con este derecho. Por otro lado, hablamos del derecho a la libertad de reunión y asociación, que si bien está consagrado en nuestra Constitución Nacional en el artículo 14, lo que promueve nuestra Convención Interamericana es que se organicen las personas mayores y se creen asociaciones, sindicatos, partidos, organizaciones de la sociedad civil que tengan como protagonistas a las personas mayores. Y se debe, por supuesto, proteger su derecho a manifestarse públicamente y a reunirse pacíficamente. Por lo tanto, le brinda también un rol de protagonismo a las personas mayores en cuanto a que promueve que existan estos espacios donde las personas mayores sean líderes. Y también, por supuesto, no menos importante, existe el derecho a la libertad de circulación, a la libertad de nacionalidad y libertad de residencia, es decir, que busca que las personas mayores puedan desplazarse dentro de su país libremente, a que puedan emigrar, a que puedan viajar, a que no se les restrinja de ninguna manera su movimiento por todo el territorio nacional. También, y de manera un poco más concreta en lo que tiene que ver con nuestra cotidianeidad, este derecho, en particular este artículo, busca que las personas mayores puedan decidir dónde quieren vivir y, en cualquier caso, cambiar de residencia, volver a su residencia anterior, es decir, un derecho muy amplio, pero que muchas veces también es vulnerado. Y por último, dos derechos que también rigen para todos los seres humanos, pero específicamente para las personas mayores en situaciones de riesgo y de emergencias humanitarias, se debe tener en cuenta a las personas mayores, porque generalmente, dados procesos de enfermedad, aquellas personas que no sean totalmente eh, independientes, van a requerir apoyos extra, van a tener necesidades específicas, por lo cual deben ser consideradas de manera especial, deben tener un tratamiento especial. Esto lo hemos visto mucho durante la pandemia, que también fue una situación de riesgo global,
y en la cual tuvimos que tener consideraciones específicas para las personas mayores que no avasallen, por supuesto, sus derechos fundamentales. Y por último, pero no menos importante, las personas mayores, así como las personas de todas las generaciones, tienen derecho a acceder a un medio ambiente sano. Y cuando hablamos de medio ambiente sano, hablamos también del acceso al agua segura, del acceso a un entorno limpio, a un entorno libre de contaminación, y también tener en cuenta todas aquellas políticas que pueden favorecer mejores espacios para las personas. Por ejemplo, promover la existencia de espacios verdes, evitar la contaminación, entre otras normativas que pueden los estados tomar a su cargo. Aquí en la Argentina ya teníamos la ley 25.675, pero es muy importante que en el caso de las personas mayores se tengan en cuenta específicamente sus necesidades. Hasta aquí llegamos con el módulo número 4 sobre los derechos de las personas mayores.